Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a la última sesión de la fase 3. Hemos venido hablando de varios temas importantes dependiendo de las preguntas orientadoras que ustedes tienen allí en la actividad. Y la última sesión habla sobre trazabilidad. Entonces, quedamos en que esta parte de trazabilidad la debemos a mirar de acuerdo a las actualizaciones que se han venido haciendo, las normativas, para que ustedes las tengan. Recuerden que la actividad cierra el martes 12 de mayo, que es la otra semana, para que por favor terminen de revisar los conceptos y puedan presentar el cuestionario. Entonces, ahí está pendiente. También les recuerdo que esta fase tiene proctoring, entonces pues ya he recibido varias indicaciones de estudiantes que han tenido por ahí fallas, se les ha aclarado, se les ha ayudado, entonces para que por favor estén muy pendientes, ¿listo? No dejen todo para última hora, hagan un simulacro para que puedan estar tranquilos el día del cuestionario y no hayan fallas, ¿listo? Bueno, el propósito de esta fase es determinar las normativas nacionales e internacionales, como la ISO 22000, estándares asociados a través de la evaluación comparativa con el fin de que se establezcan planes de inocuidad que cumplan con los estándares de calidad de la cadena de producción de alimentos. Hemos venido viendo varias certificaciones, varias normativas nacionales, internacionales. Entonces, pues bueno, la tarea es seguir basándonos en las normativas, especialmente las nacionales, para poder pues, dar cumplimiento en un sistema de gestión. Entonces, hablando de normativas, pues tenemos la básica, que es la resolución 2674, que básicamente maneja toda la parte de inocuidad, de sistemas, de trazabilidad, de manipulación de alimentos, capacitaciones y demás. El Código Alimentarios también es importante tenerlo como base. Todas las normativas locales, nacionales, tanto para cárnicos, lácteos, frutas, verduras, cereales, aplican. Y obviamente lo que hablamos en la última sesión, las certificaciones internacionales, que son muy importantes tenerlas en cuenta. Entonces, recuerden que una normativa no es para aprenderse la memoria, pero sí para consultarla y para tenerla a la mano. Vamos a hacer un recorrido chiquito, como un recorderis. Recordemos que la resolución 810 se enfoca en la parte del etiquetado. Esta normativa es la que se encarga de que se cumplan con los requisitos de la parte de la tabla nutricional. La tabla nutricional va en la parte frontal del producto, entonces dice que allí debe cumplir unos requisitos para los alimentos envasados que sean de consumo humano. Esta resolución cubre los sellos de advertencia. Hay otra resolución que salió actualizando que los sellos de advertencia ya no son circulares, sino son octogonales para todos aquellos alimentos que tengan excesos en sodios, grasas, azúcares y demás, para que el consumidor sepa y pueda pues, ser consciente de los alimentos que está consumiendo. Hay otro decreto que es el 1500, esa va regularmente, especialmente hacia el sistema de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos y derivados, que es muy importante. Aquí cubre todas las condiciones sanitarias para la producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de estos productos que son considerados de alto riesgo y pues básicamente esto se debe cumplir pues con la parte de refrigerio, se me olvidó la palabra, de frigoríficos, en donde pues hacen toda la parte de sacrificio del animal, entonces también para tenerla pendiente. Bueno. Aquí en el transcurso del CIPA, pues voy a dar otras normativas para que las tengan presentes. Vamos a entrar una vez en contexto, entonces importante, vamos a hablar de la trazabilidad, todos conocemos qué es la trazabilidad, pero es importante recordar que esta es una parte que no podemos dejar fuera del sistema de gestión de calidad, ya que es un pilar fundamental en la inocuidad alimentaria. La trazabilidad, como ya todos sabemos, nos permite seguir el rastro de un alimento a través de todas las etapas de la cadena de producción. O sea, desde el origen, o sea, hablando de materias primas, proveedores, hasta el consumidor final.
¿Por qué es importante? Porque necesitamos saber si en algún momento hay una falla o la empresa de alimentos reportó que liberaron un producto que no debe liberarse, entonces sea más fácil la detección de ese alimento cuando está en los supermercados y así sacar la retirada del mercado y evitar pues que haya un tema de mm, no tanto de contaminación, sino de brote, tema de brote causado por una enfermedad de transmisión alimentaria o en su menor riesgo, pues de pronto algo que no está cumpliendo el producto, que no vaya a causar ningún daño, pero que es importante que se pueda retirar. Bueno, la trazabilidad está basada en tres pilares. La trazabilidad hacia atrás, que es hacia los proveedores, la interna, que ya el proceso, y hacia adelante, que es hacia la parte de distribución. Entonces, la trazabilidad hacia atrás, que nos dice que se refiere a todo lo que es la capacidad de ver de dónde vienen las materias primas, los orígenes de los productos. Entonces, una empresa, cuando recibe materia prima, debe saber que esas materias primas primero vengan en buenas condiciones, saber de dónde vienen. Por eso es importante tener un buen registro de proveedores. Si los proveedores están certificados, mucho mejor. Si los proveedores manejan certificaciones, manejan la normativa y demás, mucho mejor, porque así sabemos que son materias primas confiables y que no vamos a tener problemas más adelante. Importante tener información del proveedor como nombre, dirección, si tiene certificación, si tiene sello, si tiene algo que garantice que sus productos están cumpliendo legalmente, la fecha de recepción, el número de lote, la cantidad recibida, la descripción del producto, factores físico-químicos. Recuerden que la mayoría, como la leche, la carne, son alimentos altamente perecederos. Necesitamos que tengan una cadena de frío, un control de temperatura, acidez, pH, bueno, muchos controles antes de poder dejarlos entrar a la empresa. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta todos estos datos. ¿Esto qué permite? Permite a la empresa identificar rápidamente la fuente de un problema como una materia contaminada, una materia prima contaminada. Si de pronto no cumple o algo, pues se contacta al proveedor, no se recibe, obviamente, porque eso primero puede dañar nuestros procesos, pues es más el daño porque toca empezar a retirar lotes, empezar a hacer disposiciones finales que no estaban contempladas, entonces pues nos va a salir costoso, va a dañar el proceso, tiempo y demás. Entonces, las materias primas, sí o sí tenemos que hacerle un control de calidad al ingreso y también pues saber del registro de origen. Entonces, importante esta parte. La trazabilidad interna del proceso. Aquí es donde se hace el seguimiento al interior de la empresa. Entonces, aquí es donde debemos cumplir con todas las normativas, primero, pues del proceso, ¿sí? Entonces, que haya sepamos cuál es el flujo del producto, de dónde viene el producto. Entonces, por decir algo, si se hace una producción el día hoy, 6 de mayo, en el turno de la mañana, entonces empezar a identificar que sea el lote el lote tal del turno de la mañana, del día tal y demás. Entonces, que nosotros podamos saber cuánta materia prima viene, de dónde viene, en qué turno se produjo, cómo se manejó esa materia prima durante el turno y qué se creó a partir de ese lote, o sea, de esa materia prima que se creó. Entonces, es todo el seguimiento durante el proceso de la materia prima mientras está pues haciendo todo el proceso de transformación. Entonces, aquí por eso dice que poder decir, el del lote X de harina se usó para producir los lotes A, B y C y D de pan. ¿Listo? Entonces, tenemos la materia prima por un lado y tenemos las producciones por otro lado. Entonces, que sepamos qué materia prima se utilizó y qué productos salieron de ahí. ¿Listo? Entonces,
Para poder hacer esto tenemos que tener un control muy detallado en donde se incluya tiempo, registros, operarios, temperaturas, fechas, cortes, bueno, todo lo que se pueda tomar. Por eso es que las empresas, pues todo eso se hacen registros, pero lo importante es que como hay empresas que manejan muchos volúmenes, muchas cantidades de producción, pues lo más fácil es hacerlo de manera digital, que sea todo, que sea pues lo más tecnológico posible para así llevar una mejor trazabilidad, ser más claros, más oportunos y que se haga en tiempo real. Entonces la idea es hacerlo de esa forma para poder determinar e identificar bien los productos que se van desarrollando. La trazabilidad hacia adelante, o sea, hacia la distribución, es seguir a los productos que nosotros tomamos, o sea, por ejemplo, salieron tantos, tantos lotes de un producto. Entonces, esos, antes de liberar el producto, pues uno antes de liberarlo le hace control de calidad, revisa empaque, revisa el producto, parámetros físico-químicos, si se puede microbiológicos, se da la liberación del producto y la liberación del producto, pues tenemos que identificar hacia dónde se va el producto. Va a tiendas, va a supermercados, va a otros municipios, ¿para dónde va? Eso lo debemos identificar. Entonces, ¿cómo se hace? Porque a nosotros nos hacen los pedidos. Entonces, ya tenemos 3 clientes, los clientes nos hacen los pedidos. Me dice el cliente, por favor, deme, no sé, tantas cajas de pan, de 1000, tantos de almojábanas, tantos. Entonces, yo ya sé para dónde se va. Entonces, es empezar a poder identificar y poder verificar que se vaya para donde es ese cliente y poder tener dentro del lote, dentro de esas especificaciones que va mi producto, que se pueda identificar hacia dónde va, ¿sí? Entonces es importante pues tenerlo en cuenta. Entonces, saber a quién se le vendió y qué lote salió. Aunque dice que no es obligatorio rastrear al cliente que compra una unidad en la tienda, pero sí al distribuidor. O sea, es muy complicado decir, bueno, o sea, después de que salió de la tienda, de la tienda, del supermercado, es muy difícil rastrear quién lo compró, pero sí es importante saber el sector donde está el supermercado ubicado, la tienda ubicado y demás, pues para poder que se identifique una población. Pero sí es importante. Entonces, esos son los 3 pilares que nosotros debemos manejar. Entonces, vuelvo y digo, si se tiene códigos de barras, si se tiene un sistema electrónico, un sistema sistemático mucho mejor para poder llegar a tener una identificación en tiempo real y demás. Entonces, la trazabilidad depende del tipo de alimento. Siempre lo he dicho. Cada alimento tiene su proceso y tiene su forma, tiene su estructura y la forma de transformarse. Entonces, dependiendo de esto, pues la trazabilidad cambia. Cuando nosotros hablamos de cárnicos, llámese aves, porcinos, bovinos, hay un documento que acompaña al animal desde el sacrificio hasta el expendio, con lo que yo les decía, la 1500, que es la que nos dice cómo se debe disponer, cómo debe llegar al animal al frigorífico, cómo se debe identificar, de dónde viene, porque si el animal no tiene una trazabilidad eh, de procedencia, ¿sí? Porque eso me indica que esos lotes de animales que llegan, pues tienen una hoja de vida o tienen una ficha donde dicen, pues, cómo fue su ceba, su alimentación y demás, y que también pues, esté marcado y que, pues, que tenga todo lo legal. Si la carne no tiene una guía que da el frigorífico autorizado, pues, pues se va a considerar que no es una carne que es de procedencia ilegal. Entonces, pues hay toda una trazabilidad en esto y que es muy importante tenerla en cuenta. Igual para los lácteos y derivados, que está regulado por el decreto 616, donde se acuerdan que yo les decía que debemos mantener una cadena de frío, pues allí se exige el rastreo térmico, o sea, toda la parte de temperaturas, incluyendo pasteurización y el control estricto de actos libres de brucelosis y tuberculosis, es decir, que la leche garantice que viene de una ganadería
que está muy bien cuidada, que está libre de enfermedades y que puede utilizar esa materia prima. Entonces, viene desde las fincas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que aquí no solamente los decretos 616, 1500, sino también las normativas del ICA. El ICA juega un papel muy importante aquí porque el ICA es el que verifica toda la parte agronómica de ganadería y demás y que apoya y que nos ayuda a regular esta parte. En frutas y verduras frescas, el ICA regula la trazabilidad en campo, la resolución 448 del 2016 con el uso de agroquímicos y también con el uso de residuos de uso de suelos, perdón. Entonces, pues importante tener esa parte clara. Bueno, yo les comentaba que la normativa había tenido una actualización en cuanto a trazabilidad, pero como son tantas normativas las que manejamos en trazabilidad, pues básicamente lo que cambió fue la plataforma, bueno, uno es en la plataforma en el INVIMA. La idea es que todo quede registrado sistemáticamente, que todo lo que uno haga se quede en tiempo real, porque esto ayuda a las entidades de vigilancia a tener controles mucho mejor, más específicos y pues ser más claros en lo que se está abordando en el tema de seguridad alimentaria. El INVIMA tiene una plataforma y él actualizó en su plataforma tecnológica para que la trazabilidad sea automatizada. Entonces, cuando ustedes entran al INVIMA, no sé si han tenido la oportunidad de entrar a la plataforma del INVIMA, hay una parte que dice, se llama INVIM Ágil, ¿sí? En INVIM Ágil hay un botoncito en donde ustedes pueden ingresar y pueden hacer cualquier actualización si cambiaron de proveedor, de materia prima, si cambiaron de envase, si hubo un cambio de planta, o sea, todo lo que haya tenido de cambios durante el proceso, lo coloquen allí. Entonces, esto es mucho más fácil porque cuando vaya el INVIMA o vaya a la institución a hacerle pues la auditoría y demás, pues ellos van a revisar la plataforma. Entonces la idea es que, los cambios que ustedes tengan en la planta pues queden registrados de una vez en la plataforma. Entonces, antes, pues esos cambios, como antes era todo documentado en papel, era muy difícil que, que uno haga el cambio y pues en el INVIMA se va a reflejar pues meses para que salga ¿sí? Actualizado. Entonces ahora lo que hacen es que van a tener una bitácora de trazabilidad completa en tiempo real. Entonces, la idea es que todas las empresas le estén manejando esa plataforma digital porque si el registro, el permiso sanitario no coincide exactamente con lo que hay en la planta, pues obviamente vamos a tener problemas y muy posiblemente le van a bloquear la capacidad de comercializar legalmente. Entonces, si cambió de proveedor y no lo registró, pues va a tener problemas si hizo algún cambio en el envase, en el producto, en el etiquetado, en el paquetado, va a tener problemas. Todo eso hay que eh, anotarlo en la plataforma del INVIMA. Entonces, pues es una forma como ellos de controlar esa parte de la trazabilidad completa y que puedan estar los cambios en tiempo real. Esta es una. La segunda es con respecto a la ley del 2026, que es cero deforestación. Entonces aquí va más hacia la parte de cárnicos, lácteos, cacao y palma. Entonces, aquí la actualización es ya no basta con saber quién le vendió la materia prima, ahora debe mostrar dónde se produjo. ¿Qué quiere decir? Si las fincas de don Pepe Aguilar me vendió la leche, bueno. No solamente necesitas saber que la vendió Pepe Aguilar, sino dónde está ubicado Pepe Aguilar. Entonces, Pepe Aguilar, ¿dónde está ubicado en el Bichada, está ubicado en Pasto, está ubicado en dónde está ubicado. Entonces, ¿para qué? Para saber esa leche dónde se produjo. Entonces, pues van mucho más allá, ¿listo? Las empresas deben certificar que todos los insumos que provienen no provengan de áreas deforestadas. Entonces, esto ayuda
Esto ayuda como a tener un control de esta parte de buen uso de los suelos y del medio ambiente. Entonces estoy obligada a integrar datos de geolocalizaciones, planillas de trazabilidad que antes eran solo texto. ¿Listo? Entonces, son importantes tenerlas en cuenta. El tercer cambio es el ajuste del etiquetado de agotamiento. En la resolución 2025-01-3945 del 2025. Entonces actualizó en cómo se maneja la trazabilidad en la transición de etiquetas. Entonces, esto va al cambio con los sellos frontales. Como han cambiado todo esto, al principio salieron seculares, después se utilizaron un tiempo y volvieron a cambiar y ahora son octogonales. Entonces, ¿qué pasa? Por lo regular, estas etiquetas antes eran stickers, ahora ya vienen impresas dentro del empaque. Pero entonces, como antes se manejaban en stickers, entonces dieron un tiempo prolongado para pasar de esos stickers al nuevo uso de esta, de este etiquetado de manera octogonal. Entonces, pues lo que están diciendo es que la idea es que ustedes puedan hacer ese cambio lo más pronto posible. El INVIMA les dio un tiempo, creo que son como 18 meses para hacer ese cambio estricto. Si tienen que corregir, si de pronto tienen que hacer una corrección de tal nutricional o de lotes o algo, entonces pueden remarcarlo, pero siempre y cuando haya unos estándares de legibilidad y contraste para que el consumidor no sea engañado. Entonces, pues, si como toda esta parte etiquetada ha dado tantas vueltas y se ha actualizado tanto, pues salió esta resolución con el fin de dar un tiempo para que las empresas vuelvan, organicen sus etiquetados y demás y no vayan a quedarse pues, cortos con esta parte. Entonces, es muy importante. Y la cuarta, normativa de plantas de autoconsumo. Entonces, de acuerdo al decreto 2016 del 23, si se trabaja con cárnicos, entonces esto va eh, directamente hacia los mataderos o frigoríficos como a plantas de autoconsumo. Entonces, ¿a qué a qué va identificado hacia la parte de transporte? Entonces, ahora la trazabilidad debe ser estrictamente muy vigilada en el transporte entre el municipio del que viene el ganado de beneficio y el punto de venta. Entonces, la idea es que pues el transporte sea solamente de ganado. No puede venir más animales, no puede venir otro tipo de carga, sino solamente a lo que es, ¿listo? Si se dice que hay un transporte mixto o algo, pues se puede dar pena de multas y demás, porque por ejemplo, esto va con multas. Entonces, siempre se están teniendo muy en cuenta la parte de trazabilidad en el transporte de procedibilidad. O sea, lo que siempre se ha hecho, si con alimentos no se puede hacer transporte de químicos con alimentos, aquí lo mismo, no se puede hacer transporte de animales con químicos o con otro transporte que pueda contaminar o pueda dañar la carne. Entonces, hacia esto va detallado. Bueno, entonces teniendo en cuenta estas actualizaciones que tuvimos de trazabilidad y demás, por eso es bueno estar como mirando la vigencia y mirando las actualizaciones que tienen las normas. Las normativas son muy fluctuantes porque hay que mejorar, hay que actualizar, porque todo está muy cambiante, entonces hay que estar muy pendiente. Entonces yo tengo aquí dos ejemplos. Entonces, tenemos un subproducto cárnico, jamón serrano. Entonces me dice que hablamos aquí de etiquetado, de NRP integrado y de los monitoreos en tiempo real. Entonces, en cuanto al etiquetado, eh, esta empresa maneja cada pieza. O sea, el jamón son la pierna, ¿cierto? La parte de la pierna. Ellos incluyeron en el etiquetado la información sobre
la raza del cerdo, el tipo de alimentación y el tiempo de curación. Fíjense en que son datos que no son obligatorios dentro del etiquetado, pero ellos quisieron ser más detallados porque esto da mayor calidad y mayor confianza al consumidor. Saber de dónde viene, de qué tipo de cerdo viene, cómo es la alimentación del animal y cuánto tiempo duró en curación. Entonces, esto es como un plus que ellos dan allí en esa parte, porque es información más específica sobre lo que estamos consumiendo. El ERP integrado registra datos de producción y distribución. Entonces, aquí toda esa parte ya de trazabilidad hacia adelante, ellos lo manejan con almacenamiento y con fechas de entrega. Entonces, están diciendo en las condiciones de almacenamiento en que va el jamón, las fechas de entrega en las que va el jamón, a cada, perdón, a cada supermercado, a cada tienda que vaya. Y el monitoreo en tiempo real, que es lo que se quiere llegar. O sea, si nosotros tenemos códigos de barras, perdón, tenemos códigos de barras, tenemos toda la parte de ubicación en tiempo real, de una manera tecnológica, pues podemos controlar la ubicación y el estado del producto durante el transporte, ¿sí? Entonces podemos darle como una mejor visibilidad a cómo está, a cómo sigue el producto después de que sale de la planta, que eso, pues uno entrega el producto en buenas condiciones, pero a veces no sabe cómo va a llegar. Y muchas veces recibimos quejas y reclamos de los supermercados a las tiendas porque el producto llega como no debería llegar. Entonces, este monitoreo en tiempo real es otro plus que le da muchas ventajas a esta empresa en cuanto a trazabilidad. Y otro ejemplo es de frutos tropicales, es un caso real de la FDA, que es en Estados Unidos. Ellos tienen un rastreo descendente, entonces la FDA exige registrar. Esto ya es porque las instituciones allá de vigilancia lo exigen. Entonces ellos sé que exigen saber el origen, o sea, la ubicación geográfica, dónde se dan las frutas, quiénes son los proveedores de frutas, para así saber, yo creo, el manejo de suelos, el manejo de tierras, de dónde vienen, especialmente si son frutas de exportación, de importación. ¿Listo? Trazabilidad descendente. Entonces, la trazabilidad descendente es en la parte de alertas sanitarias. La descendente es hacia distribución, ¿cierto? Entonces, es identificar a qué minoristas se distribuyen los lotes afectados. O sea, aquí hablan de lotes afectados, pero yo diría más bien en general cómo identifican los lotes. ¿Sí? Si hay alguna alerta sanitaria, nosotros podamos retirar esos lotes afectados lo más rápido posible. Entonces, ante un brote de contaminación por ETA, entonces se localizan esos lotes que ya están contaminados usando unos códigos únicos. Entonces, si yo ya sé qué lotes son los que están contaminados, entonces pues así mismo lo voy a ubicar de acuerdo a los códigos que tenga el producto. Eso con el fin de que sea lo más rápido la retirada de esos productos que no queremos pues que queden más tiempo en la distribución o en el supermercado o demás. Entonces, todo esto ayuda a que esa trazabilidad sea efectiva, no solamente por cumplimiento, es por una responsabilidad social que tenemos con los consumidores. La parte de alimentos es muy delicada, por eso es que cambia tanto, se actualiza tanto, por eso es que las entidades de vigilancia están con 5 ojos encima de las empresas de alimentos. Y ahorita como tenemos un boom de emprendimientos locales, entonces la tarea ha sido un poquito más ardua porque muchos de los emprendimientos locales trabajan en cocinas, ¿cómo se llaman? Se llama, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, trabajan desde sus casas, pero eso tiene un nombre, cocinas ocultas. Entonces, ¿qué pasa? Las cocinas ocultas, como son cocinas de casa, no se sabe cómo es el proceso, no se sabe cómo es el procesamiento.
Entonces, por eso se exige que lo mínimo que pueda tener ese producto es una notificación sanitaria, que me legalice y que me garantice que tiene buenas prácticas de manipulación de alimentos. Una empresa, pues es mucho más fácil hacerle como la vigilancia, pero a estos emprendedores locales ha sido muy difícil y pues cada día hay muchos más. Y pues hay gente que lo hace porque es un buen ingreso de dinero, porque la situación está difícil, pero también es de conocimiento. Entonces es como llegarles con la información a ellos de que sepan de cómo se deben de manejar los alimentos, cómo se deben de manipular, qué deben de llevar los productos, cómo se deben de vender para evitar de pronto una intoxicación alimentaria, un brote alimentario o demás. Entonces, es una responsabilidad social para todos que tenemos que tener en cuenta y entre todos pues se puedan ayudar. Entonces, eso es importante tener en cuenta como todo lo que se ha venido llevando. Entonces, fíjense que esa parte de trazabilidad, ay, perdón, que estamos grabando. Bueno, entonces esa parte de trazabilidad es muy importante. Revisen la normativa, revisen eh, toda esta parte de tipos de trazabilidad, échenle un vistazo a las actualizaciones. Yo lo di muy por encima, pero es para que sepan que se actualizó, que cambió. Eh, y nada, espero que esta información les sea muy útil, no solamente para su tarea, para su actividad, para poder resolver el cuestionario, sino para el día a día, ¿cierto? Muchos de ustedes trabajan en empresas o muchos de ustedes están ahí, eh, pues trabajando también, quien quita informarlo o algo. Entonces, para tenerlo en cuenta y para que lo pueda poner en práctica. Bueno, muchachos, eso era todo lo que tenía para darles. Entonces les deseo una feliz noche. En cuanto pueda, dejaré la grabación en el correo interno del curso. Entonces, una feliz noche para todos.